Amigos, prepárense porque lo que está sucediendo ahora mismo con 3I Atlas acaba de volverse exponencialmente más inquietante. En las últimas 72 horas, un descubrimiento ha sacudido los cimientos de la astronomía moderna. Los telescopios de rastreo han detectado un segundo objeto de comportamiento anómalo en una trayectoria que lo sitúa directamente entre 3I Atlas y la Tierra. Y lo que están revelando los primeros análisis es absolutamente perturbador. Estamos hablando de un objeto que apareció de la nada, que muestra características espectrales nunca antes vistas y cuya trayectoria desafía todas las predicciones orbitales conocidas. Diciembre no solo será decisivo por 3I Atlas. Ahora tenemos dos objetos inexplicables convergiendo hacia nuestro planeta, y voy a explicarles exactamente por qué esto podría ser la confirmación que cambie todo. El descubrimiento inicial se produjo el 7 de noviembre de 2025 en el observatorio Pan-STARRS, ubicado en Hawái. Durante una rutina de escaneo nocturno del espacio profundo, los sensores detectaron un objeto débil pero claramente definido en una región que había sido mapeada completamente apenas 48 horas antes. Y aquí está el primer problema. Ese espacio estaba vacío. Completamente vacío. Es como si este objeto simplemente se hubiera materializado de la nada, como si alguien hubiera presionado un interruptor y lo hubiera activado en medio del vacío espacial. La confirmación llegó en cascada. Dentro de las primeras 12 horas, el observatorio del Cerro Tololo en Chile, el telescopio Subaru en Japón, el observatorio de La Palma en España y la red de vigilancia espacial de la Agencia Espacial Europea confirmaron independientemente la existencia del objeto. Todos llegaron a la misma conclusión perturbadora. Este objeto no estaba allí antes, y ahora definitivamente está allí. La comunidad astronómica internacional le asignó la designación provisional 2025 ZX7, pero en los círculos científicos ya lo están llamando de manera informal el Centinela, porque su posición parece estar monitoreando activamente la aproximación de 3I Atlas hacia la Tierra. Ahora viene la parte que está haciendo que los astrónomos pierdan el sueño. La trayectoria de 2025 ZX7 es geométricamente imposible según nuestros modelos actuales. Este objeto no sigue ninguna órbita kepleriana conocida. No está en una elipse alrededor del Sol. No está en una hipérbola escapando del sistema solar. No está en ninguna de las trayectorias que los objetos naturales deberían seguir bajo la influencia de la gravedad solar. En cambio, está moviéndose en lo que solo puede describirse como una trayectoria de intercepción activa, como si estuviera navegando deliberadamente hacia un punto específico entre 3I Atlas y la Tierra. Los cálculos orbitales preliminares realizados por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional revelan algo absolutamente devastador. Para que 2025 ZX7 esté donde está ahora, moviéndose como se está moviendo, habría tenido que ejecutar al menos 3 maniobras de corrección de curso en los últimos 45 días. Estamos hablando de cambios de velocidad que requieren energía, propulsión, control direccional. Y aquí está el problema que nadie puede explicar. No hemos detectado ninguna emisión de gases, ningún penacho de escape, ninguna evidencia de los procesos físicos que deberían estar generando estos cambios de trayectoria. Es exactamente el mismo problema que tenemos con 3I Atlas, pero ahora multiplicado por 2. Es como tener un automóvil que acelera, frena y gira sin motor visible, sin combustible, sin ningún mecanismo físico que explique el movimiento. Y ahora tenemos 2 de estos automóviles imposibles navegando por nuestro sistema solar. El análisis espectroscópico de 2025 ZX7 está generando un debate furioso en la comunidad científica. Los primeros espectros obtenidos por el telescopio muy grande del Observatorio Europeo Austral en Chile muestran una firma de absorción que no coincide con ningún material conocido en el sistema solar. Literalmente ninguno. No es hielo de agua. No es hielo de dióxido de carbono. No es metano. No es amoníaco. No es ninguno de los compuestos que esperamos encontrar en cometas, asteroides o cualquier otro objeto natural. Lo que resulta aún más perturbador es que el espectro muestra líneas de absorción en el infrarrojo cercano
que son características de compuestos orgánicos complejos, específicamente moléculas aromáticas policíclicas que en la Tierra están asociadas con procesos industriales de alta temperatura. Estamos hablando de las mismas firmas químicas que encontramos en el hollín de motores de combustión, en los subproductos de refinerías petroquímicas, en los residuos de fundiciones metalúrgicas. Y aquí está el problema filosófico que está dividiendo a la comunidad científica. Estos compuestos pueden formarse naturalmente en el espacio, pero su concentración y distribución en 2025, ZX7, son estadísticamente indistinguibles de productos tecnológicos. Pausa el video y comenta. ¿Cuál objeto hasta ahora te parece más extremo? La reflectividad de 2025 ZX7 es otro aspecto que desafía toda explicación convencional. El albedo, que es la medida de cuánta luz refleja un objeto, es de aproximadamente 0.87, lo que significa que está reflejando el 87% de la luz solar que le llega. Para poner esto en perspectiva, los cometas típicos tienen albedos entre 0.03 y 0.10. Los asteroides más brillantes rondan el 0.20. La Luna, que nos parece bastante brillante en el cielo nocturno, tiene un albedo de solo 0.12. El único material natural en el sistema solar con un albedo cercano al de 2025 ZX17 es el hielo de agua extremadamente puro y recién formado, como el que encontramos en los anillos de Saturno. Pero el espectro de 2025 ZX17 claramente muestra que no está hecho de hielo de agua puro. Si te gusta este contenido sobre los misterios más profundos de nuestro sistema solar, suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización sobre 3i Atlas y este nuevo objeto. Entonces, ¿de qué está hecho? La única explicación que encaja con todos los datos disponibles es algún tipo de superficie metálica altamente pulida o un material compuesto diseñado específicamente para reflejar luz de manera eficiente. Es como si alguien hubiera construido un espejo gigante y lo hubiera colocado en el espacio entre 3i Atlas y la Tierra. Y antes de que piensen que estoy exagerando, permítanme recordarles que la NASA ha estado desarrollando conceptos de velas solares durante décadas, dispositivos que usan exactamente este principio de alta reflectividad para generar propulsión. La diferencia es que nuestras velas solares son experimentales, de tamaño modesto y completamente rastreables. Este objeto apareció sin previo aviso y tiene un diámetro estimado de entre 200 y 300 metros. El tamaño de 2025 ZX7 es otro factor que complica dramáticamente la situación. Los cálculos basados en su brillo aparente y su distancia estimada de 95 millones de kilómetros de la Tierra sugieren que este objeto tiene aproximadamente el tamaño de 3 campos de fútbol americano puestos uno al lado del otro. No es pequeño. No es un fragmento desprendido de algo más grande. Es un objeto sustancial, masivo, con suficiente inercia para que cualquier cambio en su trayectoria requiera cantidades significativas de energía. Y sin embargo, está ejecutando maniobras que solo podemos describir como navegación activa. La velocidad relativa de 2025 ZX7 es igualmente desconcertante. Actualmente se está moviendo a aproximadamente 34 km por segundo respecto al Sol, lo cual está dentro del rango de velocidades que esperamos para objetos en el sistema solar interior. Pero aquí está el problema. Su vector de velocidad no apunta en la dirección que debería apuntar, basándonos en las fuerzas gravitacionales conocidas. Es como si estuviera ignorando parcialmente la gravedad del Sol, como si hubiera otra fuerza actuando sobre él que no podemos detectar directamente, pero que podemos inferir de su movimiento. El doctor Marco Micheli, del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la Agencia Espacial Europea, realizó un análisis exhaustivo de la trayectoria de 2025 ZX7 y llegó a una conclusión que está causando ondas de choque en la comunidad astronómica. Según sus cálculos publicados en un artículo preliminar que está circulando entre astrónomos profesionales, pero aún no ha sido formalmente revisado por pares, para que 2025 ZX7 esté donde está ahora, tiene que haber experimentado una aceleración no gravitacional promedio de aproximadamente 0.003 metros por segundo cuadrado durante los últimos 30 días. Esto puede parecer pequeño, pero acumulado durante un mes, representa un cambio de velocidad de casi 800 metros por segundo.
Es como acelerar de 0 a 2.880 km por hora en 30 días de manera constante. Y aquí viene la parte verdaderamente inquietante. La aceleración de 2025, ZX7, no es constante. Muestra variaciones periódicas que sugieren correcciones de curso deliberadas. No es el patrón aleatorio que esperaríamos de desgasificación asimétrica o efectos térmicos irregulares. Es un patrón estructurado, casi como si alguien estuviera ajustando un motor cada cierto tiempo para mantener un curso específico. Los intervalos entre estas correcciones son de aproximadamente 7 a 9 días, lo cual es consistente con un sistema de control activo ejecutando ajustes planificados. La relación espacial entre 2025, ZX7 y 3i Atlas es matemáticamente sospechosa. Actualmente, 2025 ZX7 está posicionado de tal manera que forma un triángulo casi perfecto con 3i, Atlas y la Tierra. Los ángulos de este triángulo son aproximadamente 60, 60 y 60 grados, una configuración geométrica que tiene una probabilidad de ocurrir por casualidad de aproximadamente 0.02%. Es como lanzar 3 dados y que todos muestren el mismo número, y luego lanzarlos otra vez y que vuelvan a mostrar el mismo número. Técnicamente posible, estadísticamente improbable. Pero la sincronización es aún más perturbadora. Si proyectamos las trayectorias actuales de ambos objetos hacia adelante, 2025 ZX7 alcanzará su punto más cercano a la Tierra exactamente 11 días antes de que 3i Atlas haga su aproximación máxima el 19 de diciembre. Es como si 2025 ZX7 fuera un explorador adelantado, llegando primero para evaluar algo antes de que llegue el objeto principal. Y sí, soy consciente de lo especulativo que suena esto, pero los números no mienten. La probabilidad de que esta sincronización sea coincidencia es astronómicamente baja. El análisis de polarización de la luz reflejada por 2025 ZX7 revela otra anomalía desconcertante. La luz polarizada es luz cuyas ondas electromagnéticas oscilan en un plano específico en lugar de en todas direcciones. Cuando la luz solar golpea un objeto natural como un asteroide o cometa y se refleja, típicamente adquiere un patrón de polarización que depende del ángulo de incidencia y de las propiedades superficiales del objeto. Pero 2025 ZX7 está produciendo un patrón de polarización que solo hemos visto en superficies artificiales altamente organizadas, específicamente en materiales con estructuras cristalinas regulares o en superficies metálicas pulidas con precisión microscópica. El Dr. Ludmila Kolokolova, especialista en polarimetría de objetos del sistema solar de la Universidad de Maryland, analizó los datos de polarización de 2025 ZX7 y los comparó con miles de observaciones de asteroides, cometas y otros objetos conocidos. Su conclusión, compartida en una conferencia virtual de emergencia organizada por la Sociedad Astronómica Americana, fue categórica. El patrón de polarización de 2025 ZX7 no tiene precedentes en la naturaleza. No coincide con ningún material natural conocido, ni siquiera con los materiales más exóticos que hemos encontrado en meteoritos o muestras de asteroides traídas por misiones espaciales. La temperatura superficial de 2025 ZX7 es otro enigma que desafía nuestras expectativas. Las mediciones infrarrojas realizadas por el telescopio espacial Spitzer, usando datos de archivo antes de su retiro, y confirmadas por observaciones terrestres, muestran que la temperatura superficial de 2025 ZX7 es aproximadamente 50 grados Celsius más fría de lo que debería ser dada su distancia del Sol. Esto viola el equilibrio térmico básico que gobierna todos los objetos en el espacio. Un objeto a 95 millones de kilómetros del Sol debería absorber una cierta cantidad de radiación solar y remitir esa energía como calor infrarrojo, alcanzando una temperatura de equilibrio predecible. 2025 ZX7 está demasiado frío, como si estuviera activamente enfriándose o como si su superficie estuviera reflejando mucha más luz solar de la que absorbe. Esto nos lleva de vuelta al albedo anormalmente alto. Si 2025 ZX7 realmente está reflejando el 87% de la luz solar que le llega, entonces solo está absorbiendo el 13%, lo que explicaría por qué está más frío de lo esperado. Pero esto crea otro problema.
¿Qué material natural puede mantener esa reflectividad en el entorno hostil del espacio? El bombardeo constante de micrometeoritos, la radiación solar, el viento solar, todos estos factores deberían estar erosionando y oscureciendo cualquier superficie expuesta. Y sin embargo, 2025 ZX7 mantiene su brillo excepcional, como si su superficie fuera autorreparable, o como si fuera tan nueva que aún no ha tenido tiempo de degradarse. Pero si es nuevo, ¿de dónde vino? La ausencia de emisiones detectables de 2025 ZX7 es quizás el aspecto más frustrante de todo este misterio. A pesar de estar ejecutando maniobras que claramente requieren energía, no hemos detectado ninguna emisión en radio, infrarrojo, ultravioleta, rayos X o rayos gamma. No hay señales de radiación térmica excesiva, no hay penachos de escape visibles, no hay perturbaciones en el viento solar que indicarían la presencia de un campo magnético fuerte. Es como si este objeto estuviera usando un sistema de propulsión que no deja ninguna firma detectable con nuestra tecnología actual. O peor aún, como si estuviera usando principios físicos que aún no comprendemos. El 12 de diciembre de 2025, todas las miradas estarán puestas en 2025 ZX7 cuando pase a solo 87 millones de kilómetros de la Tierra, lo suficientemente cerca como para que nuestros telescopios más potentes puedan obtener datos de resolución sin precedentes. El telescopio espacial James Webb ya ha sido programado para dedicar 18 horas continuas de tiempo de observación a este objeto. El Hubble realizará observaciones coordinadas en el espectro visible y ultravioleta. El telescopio extremadamente grande en Chile, aunque aún no está completamente operativo, activará sus instrumentos disponibles para capturar imágenes de alta resolución. La red global de radiotelescopios, incluyendo el Very Large Array en Nuevo México y ALMA en Chile, escaneará todas las frecuencias posibles buscando cualquier señal de emisión electromagnética. La prueba es devastadoramente simple. Si 2025 ZX7 está ejecutando las maniobras que los datos sugieren, tiene que estar usando alguna forma de energía. Esa energía tiene que venir de algún lugar y tiene que disiparse de alguna manera. Las leyes de la termodinámica no son negociables. Si no detectamos esa disipación de energía, estaremos frente a algo que desafía nuestra comprensión fundamental de cómo funciona el universo. Alternativamente, si detectamos emisiones que coincidan con tecnología conocida o teórica, estaremos confirmando que no estamos solos en el universo y que esa presencia está activamente operando en nuestro sistema solar. Y ahora viene la conexión que hace que todo esto sea aún más inquietante. Dos astrofísicos independientes, el Dr. Jason Wright, de la Universidad Estatal de Pensilvania, y la doctora Sarah Seeger del Instituto Tecnológico de Massachusetts, realizaron análisis separados de las trayectorias de 3C Atlas y 2025 ZX7 y llegaron a la misma conclusión perturbadora. Si proyectas las órbitas de ambos objetos hacia atrás en el tiempo, hace aproximadamente 280 años, ambos objetos habrían estado en la misma región del espacio interestelar a aproximadamente 4.7 años luz del sistema solar en la dirección de la constelación de Sagitario. Esa es exactamente la misma dirección de donde vino la señal WOW de 1977. Ahora, antes de que esto suene a teoría de conspiración, déjenme ser claro. Los científicos no están afirmando que esto prueba conexión. Están diciendo que la coincidencia direccional es estadísticamente notable y merece investigación adicional. Pero cuando combinas esta coincidencia con todas las otras anomalías que hemos discutido, el patrón que emerge es difícil de ignorar. Es como encontrar 10 pistas independientes en una escena del crimen que todas apuntan al mismo sospechoso. Cada pista individual podría ser coincidencia, pero todas juntas crean una imagen que exige explicación. La comunidad científica está profundamente dividida sobre cómo interpretar estos datos. El establecimiento astronómico tradicional argumenta que estamos viendo fenómenos naturales extremadamente raros pero no imposibles, y que invocar explicaciones extraordinarias es prematuro y científicamente irresponsable. Señalan que la historia de la astronomía está llena de descubrimientos que inicialmente parecían violar las leyes conocidas, pero que eventualmente encontraron explicaciones naturales. Los púlsares fueron brevemente considerados señales alienígenas. Las ráfagas rápidas de radio generaron especulación similar. Cada vez
La naturaleza demostró ser más creativa de lo que imaginábamos, pero no requirió tecnología alienígena. Pero el otro lado del debate, liderado por científicos como el Dr. Avi Loeb de Harvard, argumenta que esta postura es fundamentalmente anticientífica. La ciencia no debe descartar hipótesis basándose en que son incómodas o controvertidas. La ciencia debe seguir la evidencia a donde quiera que conduzca. Y la evidencia actual, dicen, sugiere fuertemente que tanto 3I Atlas como 2025 CKT-7 exhiben características que son más consistentes con objetos tecnológicos que con objetos naturales. El Dr. Loeb ha propuesto formalmente que ambos objetos deberían ser reclasificados como objetos de interés extraterrestre potencial y que deberían ser sometidos a protocolos de observación similares a los que usaríamos si detectáramos una señal de radio claramente artificial. Las implicaciones de todo esto son profundas y van mucho más allá de la astronomía. Si 2025 CTX-7 y 3I Atlas son realmente de origen artificial, entonces estamos frente a la confirmación de que existe vida inteligente más allá de la Tierra, que esa inteligencia ha desarrollado capacidades tecnológicas que exceden las nuestras y que está activamente explorando o monitoreando nuestro sistema solar. Esto respondería a la pregunta más fundamental que la humanidad se ha hecho desde que miramos por primera vez las estrellas. ¿Estamos solos? La respuesta sería un rotundo no. Pero también genera preguntas aún más profundas y potencialmente inquietantes. ¿Por qué estos objetos están aquí ahora? ¿Por qué esta configuración específica de trayectorias? ¿Por qué 2025 CTX-7 parece estar posicionándose entre 3I Atlas y la Tierra? ¿Es observación pasiva o hay algún propósito más activo? ¿Deberíamos estar tratando de comunicarnos con estos objetos? ¿O deberíamos estar preocupados por su presencia? Estas son preguntas para las cuales no tenemos protocolos establecidos, no tenemos consenso internacional y, francamente, no tenemos ni idea de las respuestas correctas. La ventana de observación crítica comienza en menos de 30 días. Entre el 12 de diciembre, cuando 2025 CTX-7 hace su aproximación más cercana, y el 19 de diciembre, cuando 3I Atlas alcanza su punto más próximo a la Tierra, tendremos la oportunidad de recopilar datos que podrían responder definitivamente estas preguntas. Todos los telescopios principales del planeta estarán coordinados en una campaña de observación sin precedentes. La calidad y cantidad de datos que recopilaremos será extraordinaria. Si los datos confirman explicaciones naturales, habremos descubierto fenómenos astronómicos completamente nuevos que expandirán fundamentalmente nuestra comprensión del universo. Si los datos confirman la presencia de tecnología, estaremos en el umbral del descubrimiento más importante en la historia humana. Ambos resultados son extraordinarios. Ambos cambiarían para siempre nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos. Lo que es innegable es que algo sin precedentes está sucediendo en nuestro sistema solar. Dos objetos con características anómalas, trayectorias geométricamente relacionadas y sincronización temporal sospechosa están convergiendo hacia la Tierra en el mismo periodo de semanas. Los números no mienten. Las probabilidades estadísticas de que esto sea coincidencia son infinitesimalmente pequeñas. Algo extraordinario está ocurriendo y en menos de un mes sabremos exactamente qué es. Si este video te ha parecido fascinante y quieres estar al tanto de cada actualización sobre estos objetos misteriosos, suscríbete al canal ahora. Diciembre podría ser el mes que divida la historia humana en un antes y un después. La verdad está a semanas de distancia y podría ser más extraordinaria de lo que jamás imaginamos. Mantente atento porque los próximos 30 días podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro lugar en el universo.